Yo primero quiero agradecer, como siempre, a Fiorella, a Sebastián, a todo el equipo de trayectoria, a los compañeros de INITEP, a la Facultad de Ciencias Sociales, porque siempre me están invitando, pero más allá de venir presencialmente, a mí me gusta siempre decir, ¿no?, que hay algo ahí como de la colaboración y de una forma de hacer, no sé, eso que yo digo, todo junto, ciencia, investigación, intervención, todo mezclado de manera más colaborativa, ¿no? Y eso, no sentimos que el otro tiene su ranchito y su tema, sino que cada vez que nos encontramos, sea virtual o presencial, algo vamos como tomando y generando del encuentro entre, ¿no?, entre los que estamos acá. Así que, más allá de ser la extranjera, me siento como en casa, así que siempre lo quiero decir porque también milito los afectos, ¿no?, en la producción. Yo armé una presentación, pero bueno, iré como tratando de acotarme al tiempo, así que ahí Fío, con amorosidad total, interrumpime, o sea, como porque me voy a ir del tema. Pero algo que, nada, yo llamé esta diálogo, algo que vengo como pensando, que tiene que ver con la justicia cognitiva, ¿no? Pensando en la forma en que producimos conocimiento. Bueno, hubo una mesa antes que me la dejó repicando en un montón de cosas que venía pensando, sobre todo en los campos de las desigualdades, donde peleamos por la justicia social, pero que si no discutimos la manera en la que producimos las ideas y cómo las compartimos, cómo las generamos, quién es el dueño de, en relación a lo que decimos, en este caso sobre la situación de calle, sobre lo urbano, hay algo que, ¿no?, que está como faltando. Y ahí, si querés pasar, Fío, no puedo dejar de mencionar que, bueno, producir conocimiento o hacer cosas, también, ¿no?, en el sentido más coloquial, en escenarios de precarización de la vida, puntualmente con las personas en situación de calle, pero sin desconocer, bueno, vengo del otro lado del charco, la precarización y el cientificidio en el que estamos, ¿no?, produciendo conocimiento. Así que también para mí es como, bueno, ¿no?, una explosión de felicidad, una universidad que está abriendo, que está generando, que está produciendo, en un contexto donde nosotros estamos sin financiamiento, donde todavía existe el CONICET, capaz que lo escucharon por el famoso streaming del fondo del mar, pero estamos en el fondo del mar. Y pese a eso, intentamos, ¿no? O sea, estamos sin financiamiento, estamos con bajos salarios, y tenemos esta particularidad que en general no nos reconocemos como trabajadoras y trabajadoras de la ciencia, y eso hace más difícil. Entonces, bueno, hay algo también de cómo investigar en estos escenarios de precarización de la vida, no solo de quienes creemos que están más precarizados, sino donde nos encontramos en esa precarización. Entonces, hay algo ahí de cómo pensarlo. Y los otros dos temas que intentaré, si llego, ¿no?, si querés pasar, es como, bueno, cómo hay algo de las violencias, ¿no? Si pienso en la situación de calle, perdón que me vi el micrófono, me van a matar las del streaming. Ya me di cuenta, me di vuelta. Perdón, la vi. Me voy a seguir guiando por las hojitas. Y además no están viendo en la transmisión la pantalla, con lo cual tengo que hacer el esfuerzo de tratar de integrar a los que no están. Qué difícil. Pero algo que es parte, ¿no?, de la estación de calle, y estuvimos en la movilización, ¿no?, que se hizo junto con el colectivo NITEP, con otros trabajadores, con estudiantes, en esa reivindicación, como decía Fiorella, del Día de las Luchas, y que un poco es visibilizar las violencias. Y hay una, ¿no?, los compañeros de trayectorias hablan de la trenza, que es hermosa esa categoría para hablar de, ¿no?, de la vivienda, el trabajo y la salud. Nosotros se las tomamos prestada, la idea de la trenza, pero para definir algo, ¿no?, de lo que configura el problema de calle, que es lo que es vivir en la intemperie, el movimiento y las violencias, que son constitutivas, sobre todo porque son cuerpos que producen miedo. Y esa producción de miedo, ¿no?, digo, socialmente, que lo creemos al otro como un peligroso, que no creemos que esté en mi vereda, pero tampoco sabemos en qué otra vereda puede estar, y genera una multiplicidad de conflictos en el espacio social, ¿no?, que va armando algo de esa geografía del peligro, dicen algunas personas, que pone en funcionamiento un montón de estrategias, ¿no?, de políticas públicas, de acciones, también de violencias sociales, ¿no?, de otros vecinos con techo que molestan o que corren o que hostigan a quien no tiene el techo, ¿no? Ahí se arman un montón de tramas, de relaciones en la vida social en un contexto de mucha conflicto, ¿no?, donde estamos visibilizando una profundización de esos conflictos sociales y de esas distancias. Entonces, lo que nosotros decimos es que además de todas esas violencias, que ya más o menos están todas las violencias de la academia, ¿no? O sea, de una academia, no de todas las academias, porque no son todas iguales, pero todas las violencias epistémicas, ¿no?, de la forma de conocer, de la manera en que producimos, las ilusiones que tenemos. Entonces,
un poco las preguntas que yo traigo acá para compartir con ustedes tienen que ver también con mi propia formación y con una análisis, ¿no? Con una relectura de qué es lo que estábamos haciendo en ese escenario de violencias con esas personas, ¿no? Así como decía Fiorella, desde hace 20 años, donde hay algo que persiste, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando a veces de pobreza estructural, de condiciones de desigualdad que se profundizan, pero y que pareciera que no estamos haciendo nada distinto y que la cosa no cambia. Entonces, múltiples preguntas en relación a dos grandes categorías que por lo menos para mi campo, yo vengo de la psicología, puntualmente de la psicología social comunitaria, tienen que ver con la idea de la comunidad y la autonomía. Nosotros decimos, bueno, si las personas están excluidas o no incluidas, no voy a entrar en la discusión de la categoría, bueno, ¿cómo producimos algo de la comunidad, del sentirse parte con el otro? Y ahí nos encontramos con un montón de ficciones, ¿no? Porque nos dábamos cuenta que había algo de esa idea de igualdad, que no somos tan iguales, ¿no? Y que reproducíamos en nuestra forma de, por más cuidadosas y cuidadosos que queríamos ser, en ese intento de reducir esa igualdad, de reducir esa diferencia. Creo que antes lo decían en la mesa anterior, algo de militar la desigualdad como conflicto, ¿no? Lo traían en el espacio anterior, pero hay como un intento todo el tiempo, bueno, somos iguales, y intentamos, ¿no? Todo el tiempo. Y eso empezó como a hacernos alguna pregunta, porque lo cierto es que nosotros nos íbamos a nuestra casa con techo y otras personas no, y un montón de interpelaciones en ese encuentro que teníamos cotidianamente. Lo que hacemos nosotros, que ahora después no voy a entrar en ese detalle porque me interesa más la reflexión que empezamos a tener. Y la otra, por eso yo puse ahí grande, los que no lo están viendo, la idea de comunidad y la idea de autonomía como dos categorías, ¿no? Que aparecen siempre en el campo de la extensión. Si yo bien vengo de la investigación, pero vengo a un campo de la investigación que primero es acción y después, ¿no? Y en el mientras tanto está produciendo conocimiento. Entonces esta idea de comunidad y autonomía son como los dos grandes principios. Hay que producir autonomía, ¿no? No tenemos que tutelar a las personas, no tenemos que subalternizar, no tenemos que decirle lo que tienen que hacer, tiene que haber algo de libertad. Ahora, ¿qué autonomía es posible en un escenario de interdependencia constitutiva de la vida, donde dependemos del otro desde que nacemos y el otro es parte de nuestro cotidiano? Entonces, esta idea de que seas autónomo o seas autónoma nos empezó a hacer un poco de ruido, ¿no? En términos de cómo estábamos negando capaz que algo de esto de la interdependencia, ¿no? Y que nos empezó a hacer alguna pregunta. Y ahí, alguna de las cosas que pensamos, voy a pasar más rápido, Fio, porque no, pero si querés esa dejala, después te digo cuál. Ahí no lo están viendo los que están mirando el streaming, pero hay un montón de fotos y dijimos, bueno, si cambiamos la manera en que estamos produciendo o que estamos pensando, ¿no? Capaz que algo cambia de las conexiones que producimos o de lo que nos pasa en ese encuentro, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos hacer distinto? Porque evidentemente hace muchos años que hacemos lo mismo y parecería ser que hay cosas de la situación de calle que no cambian, ¿no? Y ahí aparece una pregunta, por lo menos, que interpela, porque sigue persistiendo ese problema. Entonces pensamos en esto de la coinvestigación, que tampoco es una idea nuestra, la tomamos prestada, ¿no? A mí me gusta ahí como, en todo caso, explicitar, ¿no? Que no hay ideas propias, son un poco colectivas. Y esta idea de investigar desde el margen y de sumar a los compañeros y a las compañeras activamente, ¿no? A definir el problema, a definir qué queríamos hacer, a las formas de hacerlo, a los grupos de WhatsApp, ¿no? Porque también pasa que a veces los invitamos y son parte, pero la toma de decisiones se hace en otro grupito, ¿no? Tenemos el grupito de recontragrupito, porque bueno, la dinámica de participación va generando ahí que todo el tiempo estamos como en esa diferenciación. Entonces, esta idea de investigar desde el margen, de capaz que hacer cosas que no eran tan visibles, ¿no? De no estar todo el tiempo pensando de quién era la idea o qué tipo de artículo producir, incluso empezar a interrumpir los sentidos hegemónicos en los cuales estábamos produciendo, ¿no? Generando esos conocimientos, desde quién es el autor de un artículo, ¿sí? ¿Qué idea va principal? ¿Quién lo presenta en una jornada? ¿Cómo generábamos que en esos eventos, ¿no? Obviamente que venir hasta Uruguay es más difícil para un montón de compañeros. Miro a muchos de los compañeros de trayectorias porque sé que son algunas de las reflexiones compartidas que tenemos. Pero ¿cómo hacer que en los espacios que fuera posible, que en lugar de que fuera a hablar Jorgelina, ¿no?
que habla bien, que habla de corrido, que en algún momento va a apurar la presentación y la va a lograr cerrar y va a quedar bien, fueron a hablar otros compañeros y que pudiéramos tolerar que otros y otras hablen de otra forma, en otro tiempo, ¿no? Con otras distancias, con otras categorías, y que no hay categorías que fueran mejores o peores en relación a eso. Pero eso no es que fue de un día para el otro, ¿no? Sino que implicó un trabajo en colectivo, también de entender que cuando las compañeras y compañeros en situación de calle, que son parte, ¿no?, del equipo, porque son, por eso decimos, son coinvestigadores, bueno, que también expresaban algunas cuestiones y enseguida nosotros lo veíamos como conflicto. Entonces era para evitar que el conflicto pase, ¿no? Mejor cambiábamos de tema o hablábamos por fuera, ¿no? Bueno, no, mira, fulano está queriendo hacer tal cosa. Entonces, ¿cómo también fuimos aprendiendo nosotros, ¿no?, a no, vamos a decir, a poner al otro en un lugar, ¿no?, de menor posición, en términos de discutir esas relaciones de poder. Por eso decimos, o a mí me gusta decir, que es algo de hacer ciencia en femenino, no porque fuera de mujeres, sino en clave de recuperar algunas categorías de hacer ciencia en femenino que tiene que ver con la colaboración, que tiene que ver con las coaliciones, ¿no? Digo, con lo que se encuentra y quizás no necesariamente es idéntico, con algo de discutir una categoría para mi campo que, bueno, supongo para los trabajadores sociales también, que es la idea de la distancia óptima, ¿no? Digo, hasta dónde nos involucrábamos y hasta dónde no nos involucrábamos, o cómo quedábamos sujetos a lo que otros decían de lo que hacíamos. No, pero ustedes no están investigando. Ah, no, pero estás sobreimplicada. Jorgelina, estás sobreimplicada y no podés contestar los WhatsApp el domingo a las 9 de la noche. Voy a decir, ¿no?, quienes acompañamos a la compañía en estación de calle, sabemos que los fines de semana son los días en los que en general, ¿me quedan 5 minutos? Ah, estoy joya. Pensé que me quedaba menos. Qué bueno. Pero digo, como que hay algo ahí, ¿no?, del deber ser, ¿no?, de la moralidad con la que otros evalúan la tarea que hacemos, quienes, digo, con la particularidad que tienen las personas, igual no quiero hablar por las personas en situación de calle que además están acá, porque si no también sería ventrílocua, ¿no? Digo, quiero hablar de lo que nos pasa a quienes no estamos en situación de calle cuando interactuamos y estamos, ¿no?, generando relaciones cotidianas con las personas, y lo que le pasa a otros cuando nos ven en esas relaciones, ¿no? Son las relaciones que tenemos con las personas, las relaciones entre los grupos con otras instituciones, con nuestra familia, no solamente con la institución trabajo, sino con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, hay algo ahí de esa idea de la cercanía justa, ¿no? Ahí Flor Montes Páez, que es una amiga además, ella ahí habla, ¿no?, desde el afecto, de poner el cuerpo, ¿no? Tiene un montón de categorías muy maravillosamente y hermosamente escritas, pero digo que tiene que ver con discutir las categorías hegemónicas que aprendemos en el campo disciplinar. Entonces, hay algo que fuimos quizás aprendiendo, si querés pasar ahí a... Digo, siempre es qué aprendemos de las personas que estudiamos o que tratamos de investigar o intervenir, ¿no? Es la otra, una más. Es esta idea del rebusque, pásame una más. En general es lo que las comunidades o los grupos, ahora estamos hablando de situación de calle, pero podría ser cualquier otro grupo en condición de vulnerabilidad o de marginación, ¿no?, en condición de desigualdad, siempre es que aprendemos ¿no? Y en general o hacemos una tesis o escribimos un artículo, con suerte nos invitan a un evento del otro lado del río y venimos a hablar sobre ese tema y nos conocen porque tenemos el privilegio y el tiempo de poder ponernos a categorizar. Y nosotros empezamos a darle vuelta a qué habíamos aprendido en ese recorrido con las personas en situación de calle, ¿no?, en distintas instancias, porque después fuimos inventando distintas acciones, ¿no? Digo, entonces hablamos de esta lógica de producción ciruja. Allá usábamos mucho el término ciruja, no sé si acá se usa, pero la idea del ciruja como del cirujano, ¿no? Digo, con la forma cuidadosa que a veces se revuelve o la basura, ¿no? Entonces hay tiene una connotación en general negativa, pero nosotros decimos, bueno, hay un modo de producir ciruja, ¿no?, como categoría propia, que tiene que ver con su recorrido, con lo que hacen, digo, porque hay mucho detenimiento en eso, no es que se agarra cualquier cosa, ¿no? Digo, no todo es reciclable, no todo sirve para otra cosa, no todo es vendible, sea cual sea el sentido de lo que se busca, ¿no? Entonces,
fuimos como construyendo, pensando qué habíamos aprendido y cómo eso se traducía en nuestra propia práctica de hacer cosas con las personas en situación de calle, sea para investigar o para intervenir, pues nosotros estamos todo el tiempo navegando ahí entre investigar e intervenir y nadie sabe qué somos, y eso está buenísimo, porque nos permite, nos da mucho movimiento. Entonces, esa lógica de producción ciruja o mutante, para nosotros tiene 3 características. Una es la temporalidad del mientras tanto, y la aprendimos con las personas en situación de calle, ¿no? Porque mientras no haya vivienda, mientras no haya trabajo, mientras no haya salud, digo, la trenza que les tomamos prestada a los compañeros y compañeras de trayectorias, algo hay que hacer, y algo se hace, ¿sí? Y se hacen un montón de cosas. Entonces, en ese mientras tanto, es una temporalidad propia en los escenarios de precarización de la vida, porque algo hay que hacer, y algo hacemos, y hacemos miles de cosas. Quienes estamos trabajando, ¿no? Empezamos a inventar, y la vueltita, y la forma en que logremos que el compañero o la compañera tenga un viático porque se está moviendo para venir a las actividades. Entonces, y dijimos, bueno, no solamente hacemos en el mientras tanto, sino que también hay algo del rebusque, ¿no? Digo, el rebusque es una categoría propia, ¿no? Que es inventar estrategias. A veces es con lo que hay, a veces es muy difícil, pero te pone en la creatividad de inventar con lo que hay, que no es resignación, ¿no? Para hacer la distinción. No es que, bueno, con lo que hay en clave así de la resiliencia, esas cuestiones. No es resignación, es creación, ¿no? Entonces, nosotros que nos rebuscamos y fuimos inventando un rebusque, pero lo aprendimos con los compañeros en situación de calle, porque nos fueron forzando a que teníamos que generar otras formas en las que estábamos haciendo. Si queríamos que ellos participaran, teníamos que buscar la manera de conseguir un financiamiento para que ellos cobren por su participación, ¿sí? Porque es su tiempo, es su trabajo, es su conocimiento. Entonces, algo teníamos que inventar, ¿no? Para ponerlo en ejemplo concreto, pero me interesaba compartir también esas categorías para pensar y que las aprendimos con los compañeros. O sea, no son categorías conceptuales, o sí, ¿no? Son teoría desde esa experiencia. Entonces, en ese rebusque, ahí, si ven la del compostaje, ahí sí le estoy haciendo un guiño a Donna Haraway, para quienes estén leyendo, pero bueno, en ese rebusque, hay composiciones con elementos diversos, a veces con los que menos pensamos que vamos a articular, ¿no? Hay conexiones múltiples, hay nuevas afiliaciones, hay cosas que surgen azarosamente, ¿no? Y que no podemos anticipar con qué conecta eso que está pasando, porque lo que nos interesa es más el proceso de que conecte, no tanto el producto que se obtenga, ¿no? Por eso decimos, en esa lógica de producción ciruja, bueno, es en el mientras tanto, que no es resignación tampoco, ¿no? No es como, bueno, es lo que se puede, sino es mientras estamos generando otra cosa, pero no podemos hacer todo, ¿no? Intervenir, investigar, incidir políticamente, diseñar la política pública, ¿no? Ahí fue también ir como distinguiendo algunas de esas cuestiones. Entonces, quizás con eso para terminar, y creo que estoy como en el tiempo, y espero que se haya entendido, o no sé, algo de las ideas. Yo también voy pensando mucho mientras estoy allá, muchos me conocen, pero voy pensando, ¿no? Que mientras voy hablando y voy ahí como, me motiva también algo de la conversación, pero digo, esto que nosotros hacemos, esta lógica de producción ciruja, es desde la universidad. O sea, yo soy profesora en la universidad, soy investigadora del CONICET mientras siga existiendo el CONICET, ¿sí? Pero soy académica. Y también tenemos que discutir esa lógica académica, ¿no? Entonces, ¿o qué manera? Que no hay una única academia tampoco. Entonces, lo hacemos en la universidad. Nosotros vamos buscando, nos rebuscamos con los financiamientos para sostener desde hace más de 10 años un proyecto que implica estar en algunas organizaciones o estar en el espacio público con personas en situación de calle, de distintas maneras, con distintas estrategias, y de paso vendo el taller para mañana, ¿no? Digo, así hacemos, aprendo también de, ¿vieron? El rebusque está como todo el tiempo, con distintas estrategias, pero lo hacemos en la universidad. Entonces también ahí, que sí, entre la universidad y la calle, por lo menos desde nuestro campo, ¿no? Entonces, vengo de la psicología que tiende a patologizar, ¿no? Y entonces hay algo ahí de buscar el diagnóstico, que en algunos casos es necesario, no estoy negando, ¿sí?
ahí lo pongo, hay que militar una política radical de la I, y esa también se la tomé prestada a Florencia, ¿no? Digo, y también nombrar a quienes, con quienes aprendemos, de quienes tomamos categoría, eso también es una manera de hacer ciencia distinta, ¿no? De no creer, ¿no? De quién es la autoría, de formas de colaboración más cooperativas, más afectivas, ¿no? Que no es estarle sacando algo al otro, sino aprender con ese otro, incluso académico, que me parece que dentro de la academia es algo que todavía nos falta de construir mucho, ¿no? O sea, todavía sigue persistiendo una lógica muy patriarcal, extractivista, que nos mira en competencia, también porque son pocos los recursos, ¿no? Digo, para pensar en clave de la precarización también de nuestro propio escenario. Entonces, discutir ese capacitismo, quién tiene el saber para poder hacer ciencia, o para poder diseñar una propuesta de intervención. La otra es multiplicar las conexiones, inventar nuevas conexiones, tejer afiliaciones diversas, raras, extrañas, que no se encuentran, el rompecabezas que no encastre, ¿no? Digo, en eso que está ahí como que no encaja, hay ahí, ¿no? Un desvío posible para que aparece ahí, ya que se nombró Freire también en la mesa anterior, algo de eso inédito aparezca, algo de lo no pensado, de lo que no planificamos, de lo que no aparece en los objetivos, de lo que no está, ¿no? En la propuesta de planificación tan ordenadita y el cronograma, sino que algo de eso no pensado sea viable y sea posible en términos, ¿no? De la creación, del deseo, en esa línea, pero también para quienes investigamos, no solo para aquellas personas que estamos como acompañando o con quienes estamos interviniendo o generando algún tipo de conocimiento. Y la última, ¿no? Claramente que va como enganchadita, por eso ya la de la política radical de la I la dije, es hito del tiempo, y eso es un ejercicio permanente, ¿no? Pensemos la cantidad de veces que nos están proponiendo algo y decimos, pero, ¿no? O sea, el pero es la negación de lo anterior, de lo otro. Entonces ahí hay algo como un aprendizaje en la I. Bueno, en todo caso hay que zambullirse algo ahí de lo inesperado, ¿no? De lo no planificado, que tiene que ver también para mí con politizar esa producción de conocimiento, ¿no? Con el para qué, con el sentido, con la toma de posición, ¿no? Con un compromiso ético que no es solamente una narrativa, ¿no? Discursiva. Por eso yo solo quiero ir con la última imagen, aunque el público del streaming no lo va a ver, pero porque porque para mí fue un shock. Ustedes, los que están en el streaming no lo van a ver, pero yo, pensando en politizar el conocimiento mientras armaba esta presentación, me encontré con una de esas dos fotos, tienen 10 años de diferencia. Y hay algunas continuidades, obviamente que van a ver que estoy más vieja, se nota, porque se recontranota. Hay un montón de continuidades, porque hay sonrisa, ¿no? Hay un montón de continuidades, pero lo que a mí más me impactó es que hay algunas personas que acompañamos hace 10 años o más de 10 años. Entonces, acompañar o producir de una manera comprometida, de una manera que produzca otra forma de subjetivación con quienes estamos acompañando desde la universidad, es posible. Y no es que es posible solamente por una decisión individual en el sentido de si querés podés. No es una lógica liberal, neoliberal, de que si vos querés lo podés hacer, sino que son las decisiones ético-políticas y micropolíticas que tomamos a cada momento en ese proceso de hacer ciencia que hacen que algo de eso sea posible. Gracias, y perdón si me extendí. Muchas gracias, Jorgelina, muchas gracias. Vamos a seguir con Sebastián Aguiar. Es doctor en Sociología y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Sus trabajos se desarrollan en el campo de la sociología urbana, la sociología de la cultura y de la juventud, y es integrante del equipo Trayectorias, que está radicado en Facultad, que acompaña al colectivo NITEP, y responsable del proyecto Núcleo Interdisciplinario Trayectorias en Situación de Calle, un fenómeno multidimensional. Cevita, te escuchamos 15 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar acá, con tantas personas queridas, de las que he aprendido mucho, con las que me gusta caminar y estar acompañado. Y en un día de luchas, como decían hoy al principio, y en unas jornadas de extensión desde las disputas y la acción colectiva. Nos invitan a conversar sobre tres palabras grandes: derecho a la ciudad, territorio y convivencia. Tres palabras importantes sobre las que voy a intentar dar algunas vueltas, hacerlas bailar un poco, para al final volver a la extensión
y a la situación de calle, aunque sea solo brevemente. Tengo muchas notas, demasiadas, espero no extenderme y vos me avisás. Son 3 nociones, entonces, derecho a la ciudad, territorio y convivencia, que podríamos decir que tienen jugo dialéctico, un aire de familia entre sí, derecho a la ciudad, territorio, convivencia, pero también una complejidad importante y una paradoja, las habita, una paradoja análoga. Cada una de las 3 palabras está habitada por una problemática parecida. La noción de derecho a la ciudad, ustedes la conocen, fue acuñada por un filósofo francés, se llamaba Henri Lefebvre, que en 1968, en ese contexto tan particular en Francia, propone esta idea, que es una idea revolucionaria, en varios sentidos. Es una idea que cambia el locus de donde iba a estar la revolución, ¿se entiende? Que deja de estar en el proletariado para estar en una emancipación plena de la vida urbana. Lefebvre, herético en ese momento, había sido dirigente del Partido Comunista Francés, después fue Althusser, lo echaron, pero él fue, Lefebvre, un animador del Mayo francés, de esas protestas que tomaron la ciudad. Lefebvre proponía que la utopía, que el cambio social, vendría a eso, por una apropiación desalienada de la vida urbana. Por otro lado, en una triste paradoja dialéctica, la noción fue retomada a principios de siglo por organismos multilaterales que plantean la idea del derecho a la ciudad como, bueno, un todos y todas, tenemos que tener espacio y formar parte de las decisiones y algún presupuesto participativo de vez en cuando. La noción de territorio también tiene una extraordinaria complejidad. Fue acuñada en un contexto colonial, como la toma de tierra. La toma de tierra, para, bueno, podemos hablar un rato largo, desde Occidente, desde de un modo belicoso, apropiarse de los lugares. Y en este marco es una noción que en estos estudios urbanos es una noción que no fue del todo querida hasta hace poco tiempo. Por un lado, en Brasil, de la mano de Bernardo Manzano y también de Milton Santos, la idea de territorio empieza a reconocer el poder, el conflicto. Que el conflicto existe y está ahí. Y el conflicto tiene que ser reconocido y no tapado en la búsqueda de un orden. Y también la noción es retomada por Deleuze y Guattari en una compleja dialéctica entre territorialización, desterritorialización, la apropiación que el capitalismo y las máquinas del capital hacen del espacio en el que estamos, del nosotros, de toda nuestra cognición, de todo nuestro ser. Y la disputa contra el capitalismo sería una disputa de territorio, de ocupar territorio, de mantener territorio. Entonces, tanto derecho a la ciudad como territorio, 2 conceptos con un aire de familia, hablan del espacio, hablan de la vida en común, están habitados por una compleja dialéctica entre lo mainstream, lo belicoso, los organismos multilaterales de un lado y del otro lado, la revolución, la utopía, la lucha contra el capitalismo. La noción de convivencia es distinta. Es una noción de este siglo. Es una noción de la progresía, que se ve enfrentada al gobierno y a la necesidad de trabajar sobre la seguridad ciudadana. Así viene a ocupar espacio, no de la academia, no de la filosofía, no de la geografía, viene a ocupar espacio a raíz de la dinámica en Colombia, los territorios de convivencia, como el antónimo de la inseguridad sería la convivencia y no tanto la seguridad. Es una manera progresista de gobernar, intentando generar seguridad y lidiar contra el crimen y el delito, pero de otra manera, y se ha plasmado en cosas como las plazas de convivencia. Plazas en la periferia, hechas por el Ministerio del Interior para intentar disminuir los conflictos. O las mesas de convivencia, como una manera para que la policía no esté tan alejada de la sociedad. O las 13 medidas por la vida y la convivencia, A raíz, ¿se acuerdan? Decían a toda la pasiva, el degüello de una persona, las marchas de Bordaberry por más seguridad. 13 propuestas relativamente innovadoras en un mejunje que incluía desde la regulación del cannabis hasta la ley de faltas, pasando por la crítica a los medios de comunicación sensacionalistas o la violencia doméstica, no sé si ya lo di, unas cuantas de estas problemáticas del convivir. Entonces la noción de convivencia no es una noción dialéctica, no es una noción compleja, es una noción de gobierno y gestión que busca
allanar el camino mediante el diálogo para lidiar y luchar contra la violencia. 3 nociones entonces, con un aire de familia, hablan del espacio, tienen en sí alguna complejidad, pero una de ellas entonces colonial, con varios siglos, hablando del capitalismo, otra hablando de la revolución, y esta última, la convivencia, hablando de la gestión del orden. Podríamos ordenar las oposiciones que aparecen en estas palabras en 2 conjuntos. Insisto, de un lado, guerra colonial capitalista, organismos multilaterales, gestión progresista del desorden, y del otro lado, utopía y revolución, lucha contra el capitalismo y una incógnita de cómo trabajar en el espacio público desde la izquierda, desde lo nuevo. Y podríamos ordenar estos 2 conjuntos de opuestos en esta idea que cumple, en este complejo texto que cumple 70 años, en este mes, que es un texto de Benjamin sobre la violencia, que distingue 2 grandes conjuntos de violencias. Dice, de un lado está la violencia mítica, que es la violencia de la preservación del Estado, fundada en el mito del orden y del Estado en común. Y de ese modo, entonces, la violencia mítica albergaría un conjunto de estos opuestos. La lucha colonial, el derecho a la ciudad como una cuestión de organismos multilaterales para participar y la convivencia como una manera de minimizar el desorden. Violencia mítica, violencia legítima, el Estado puede pedir estas cosas, la policía puede ejecutar estas cosas. Del otro lado, en cambio, la violencia divina, que irrumpe, que cambia, que desordena, y allí entonces el derecho a la ciudad como revolución, el territorio como lucha anticapitalista, y la convivencia como utopía y potencial del estar juntos, del lugar común. Porque la convivencia se ha vuelto un lugar común. Es una palabra desangelada para hablar del estar juntos, a diferencia de otras, como sociedad, que implica el socius, habitar, que implica cuidar y cultivar, a diferencia de palabras como tenía varias anotadas, como comunidad, que implica el munus en común, a diferencia de nociones sobre el estar juntos que tienen un componente trascendente, la convivencia aparece insustancial. Pero por otro lado, la idea de convivir, de convivencia, remite a algo sagrado, al estar aquí, al estar juntos, al convivir, a que de hecho aquí estamos, todas y todos. Y eso tiene también un potencial utópico que no ha sido despertado, que no ha sido alimentado en el uso de convivencia progresista a lo largo de este siglo. Y que es un uso potencial, es un uso utópico. Empezando a terminar entonces, llegando a la idea de extensión, llegando a las disputas sobre situación de calle, querría recordar cómo apareció el colectivo NITEP en esta facultad. Apareció irrumpiendo, apareció desordenando. Se quiso invocar la convivencia. Como tantas veces nos pasa en los medios cuando vamos a hablar sobre situación de calle, nos preguntan, sí, claro que hay una injusticia en que la gente no tenga vivienda, pero ¿y la convivencia? ¿Y cuando hacen caca en mi puerta? ¿Y cuando gritan y hay en ello desorden? Se invoca la convivencia para paralizar la lucha contra la injusticia. Entonces, en la extensión, en tanto manera de hacer universidad, es una manera de hacer, como nos muestra un poco la historia del colectivo NITEP, está condenada a ser una manera desde el desorden, en esta dialéctica entre vida y capital de la que hablábamos más temprano. Estar del lado de la vida es también estar del lado opuesto y utópico a estas maneras de regular la universidad, de regular el espacio, de contener el desorden y la extensión. Al acompañar las disputas y la acción colectiva desde ese lugar, nos llevará desde la convivencia arreglada, la convivencia regulada, la convivencia delimitada, hacia la convivencia utópica, hacia algo que puede llegar a ser, hacia la acción colectiva, las disputas, como un poco también el colectivo NITEP pone de relieve, que son imprevisibles, son muy difíciles de contener, son muy difíciles de explicar, ordenar, de canalizar, pero que sin embargo tienen la semilla, la simiente, el potencial utópico, revolucionario, de disputa contra el capitalismo y de lo nuevo, que solo la extensión en esta universidad, en esta facultad, pudo acompañar. La situación de calle también, es verdad,
Es, por supuesto, no hay que ser necios, un asunto en el que hay que cuidar la convivencia, en el que hay que, pero es también un asunto de que debería implicar el derecho a la ciudad, la disputa territorial, de un modo nuevo, de un modo utópico, y llevando y trayendo la idea de convivencia hasta ese potencial del estar juntos, del compartir la ciudad, la vida, el tiempo y el espacio, y en tanto esos derechos inalienables, derechos de fondo, derechos relevantes a ser y estar. Un derecho a la ciudad, una disputa territorial que debería salir de esta convivencia arreglada por la progresía y limitada y llevada en los inviernos, de aquí para allá, para que no aparezcan, para que no molesten, para que no disputen, puede desde la extensión universitaria, puede desde esta mirada utópica, girar y convertirse eso en una búsqueda de lo nuevo, arriesgada, condenada a fracasos, pero también, ojalá, a enormes potencialidades, éxitos y ojalá cambio social, innovación y novedad. Entonces, en este día de luchas, en esta jornada de extensión sobre disputa y elección colectiva, estas 3 palabras nos invitan a elegir de un lado entre el mantenimiento de lo mismo, entre la convivencia arreglada, entre el capitalismo funcionando, o lo nuevo y el salto a cierto abismo, que implica acompañar a colectivos hacia donde quieran llevarnos, como universitarias y universitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, por tus reflexiones y tus palabras. Seguimos con Sandra Leopold, investigadora en temas de protección social, infancia, adolescencia y familia, y especialmente desarrolla estudios en infracción adolescente, castigo y prácticas profesionales. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de la República y realiza un postdoctorado en Trabajo Social. No, ya está esto. Ya está. Ya está. Vamos a... Bienvenida, Sandra, dale. Gracias. Ay, no, para ¿no? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Quiero, de verdad, agradecer, ¿no?, a quienes montaron estas jornadas de extensión en la facultad, particularmente a la unidad de extensión de la facultad, pero a todos los compañeros y compañeras que han puesto, ¿no?, su trabajo para que estas posibilidades de encuentro se puedan producir, ¿no? Entonces, realmente mi agradecimiento por eso, porque es una forma de hacer universidad, ¿no? Y por otro lado, es una alegría el encuentro, esta mesa en particular, y es una alegría el encuentro con Jorgelina, con Sebastián y con el equipo de NITEP, realmente. Entonces, yo traté de pensar un poco por lo menos, sobre el objetivo de esta mesa ¿no?, y la preocupación en torno, ¿no?, a la ciudad, al territorio, a la convivencia, y los aportes o los desafíos que la extensión tiene, ¿no?, que eso es, en definitiva, lo que nos convoca a esta conversación, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué desafíos se le plantean a la extensión? Entonces traté de escribir algunas cosas para no irme por cualquier lado, y voy a tratar de seguir un poco ese orden en la lectura para procurar terminar a los 15 minutos antes que Fiorella me saque el micrófono. A ver, entonces leerles algunas cosas y comentarles otras, y dialogar también con algunas cosas. Vieron, cuando uno habla después siempre tiene ese privilegio de poder ¿no?, comentar lo que los compañeros dijeron antes. A ver, algunas cosas que escribí. Hace tiempo que la ciudad se ha vuelto un lugar de preferencia para habitar, pero también profundamente problemático. Lo decía Sebastián ahora, con mayor claridad. La ciudad, en tanto espacio social y político por excelencia, nos convoca en clave de problema, pero también refiere a ese modo hegemónico de estar juntos y, ¿por qué no?, augura la utopía de vivir juntos. Como nos recuerda Ramiro Segura,
al prologar el último libro, por lo menos que yo he visto, de Eduardo Álvaro Espedrosian, la ciudad novísima, que es un libro muy reciente, del 2023, ¿no? Dice Ramiro Segura, el paisaje urbano es el persistente registro de las vidas y el trabajo de las múltiples generaciones que lo habitan y lo habitaron. De manera coincidente, dicen quienes integran el área de hábitat y territorio del Departamento de Trabajo Social, en su reciente publicación colectiva que celebramos, titulada Procesos urbanos y políticas habitacionales en la coyuntura actual, un libro publicado muy recientemente, en abril de este año, que la ciudad es más que un espacio físico, es el reflejo de nuestra historia, nuestra cultura, nuestras relaciones y nuevamente nuestras aspiraciones. Yo quiero destacar lo de las aspiraciones, digamos. En una sociedad estructuralmente desigual, como la que vivimos, el derecho a habitar la ciudad no es algo que se disponga en lógica igualitaria. Ayer compartimos con Sebastián una instancia de defensa de una tesis de maestría en Humanidades que refería la experiencia de la pobreza en una zona periférica de Montevideo. Compartimos una larga mañana con Sebastián en torno a ese texto. La imagen de la vida hackeada o la negación del derecho a la vida que se podía visualizar en el estudio etnográfico que exponía la tesis me resultaba recurrente. La vida sometida a múltiples expresiones de precariedad, viviendas que no son tales en territorios carentes de servicios, afecciones de salud persistentes, accidentes domésticos graves y sistemáticos, nacimientos en policlínicas, partos en policlínicas, ¿no? Las inseguridades múltiples, en suma, un proceso de acumulación social de la violencia que se instala con firmeza. Esta instancia y el intercambio que tuvimos ayer me recordó el testimonio de una mujer madre que en un club de niños de Casaballe, en el marco de una investigación acerca de la experiencia de vida cotidiana de niños y niños, que tuvimos el privilegio de que Fiorella comentara cuando sacamos públicamente esa investigación, esta mujer madre manifestaba su mayor temor. Su mayor temor era que sus hijos y sus hijas crecieran. ¿Por qué crecer en esa parte de la ciudad supone tener problemas con la policía o sumarse a propuestas ilegales? Crecer no es solo del orden de lo físico, algo que es inevitable generalmente, sino que supone ocupar un lugar de pleno derecho en la vida social. Crecer supone también dejar el espacio doméstico para, como dice Mariana Chávez, abrir la puerta de la casa y salir al mundo exterior. Esta es una cualidad adolescente por excelencia. Crecer es motivo de celebración, ¿no? Crecer es un privilegio para quienes tenemos hijos y hijas, ¿no? Verlos crecer. Pero en este caso, en el caso de la narración de la madre, de la mujer madre en Casaballe, crecer es trágico. Aún así, nos vuelve a recordar Ramiro Segura en ese prólogo de ese libro que recomiendo mirar. La vida desigual de nuestras ciudades está llena de saberes, proyectos y experimentaciones que de modo diverso apuestan por la producción de lo común. Recordemos que el objetivo de esta mesa es precisamente analizar los desafíos de la extensión universitaria para abordar diferentes problemáticas vinculadas a la convivencia en los barrios y en los espacios públicos. Este es un desafío que se inscribe en una universidad pública que ha visto incrementada su matrícula de manera sistemática, y esto es, sin lugar a dudas y sin ningún punto de discusión, un motivo de celebración, pero que no ha visto una correspondencia en el incremento de recursos institucionales y humanos. Por lo tanto, estamos ante una universidad exigida y desafiada, no solo en el plano de la extensión, sino
en múltiples aspectos. Personalmente identifico diversas experiencias en esta facultad que desde la extensión y las actividades en el medio o con visión de integralidad de las funciones universitarias vienen trabajando en lógica acumulativa desde hace mucho tiempo. Seguramente hay allí muchos más aprendizajes y saberes colectivos del que tenemos registro cada una y cada uno de nosotros y de nosotras. La presencia del colectivo de NITEP en esta mesa es un ejemplo de esto. El largo proceso de trabajo conjunto con el querido equipo de trayectorias, entre otras experiencias, son una contundente señal en ese sentido. No carente de dificultades, no idílicas, pero valiosas en el sentido de su aporte a la construcción y ampliación de las posibilidades de la vida compartida en clave de derechos humanos. Estas experiencias definitivamente han nutrido el acervo universitario. Nos han obligado a pensar y hacer con otros en relación a asuntos extremadamente complejos que demandan saberes múltiples y de diversa entidad. En el orden de los desafíos a enfrentar por la extensión universitaria y por la UDELAR en su conjunto, recordemos que el artículo 2 de nuestra ley orgánica hace mención a la contribución de la UDELAR al estudio de problemas de interés general, que no supone además, y quiero subrayar esto, albergar una perspectiva contemplativa sobre los asuntos problemáticos, sino que se inscribe, como el mismo artículo 2 lo expresa, en la defensa de la justicia, la libertad, el bienestar, los derechos de la persona humana y la forma democrática republicana de gobierno. En fin, en este sentido, entiendo, y ya entrando en la cuestión de la extensión, entiendo que es posible, desde la práctica universitaria en general y de extensión en particular, contribuir a problematizar la comprensión de los asuntos que nos convocan. Algo del orden de la participación en el debate público, de la construcción argumental, de la capacidad pedagógica puesta al servicio de la comprensión general y el debate de ideas. Porque tengo el absoluto convencimiento que estamos desafiados a disputar proyectos societales en pugna. Y comprender, ¿no? Algo que vieron, todos tenemos algunas obsesiones, yo tengo algunas también, para no ser menos, ¿no? Comprender, siempre pienso, desde la lógica de Graciela Frigerio, ¿no? Y repito esta noción que para mí es importante, comprender es un acto de transgresión, no a la ley. Lo dejamos para otra discusión, lo de la ley, ¿no? Pero sí a la explicación existente, al orden de explicación existente, ¿no? Al orden establecido con el que se explican las cosas. Por eso la importancia de que podamos ir contra lo pensado, incluso lo pensado por nosotras y nosotros mismos, digamos, ¿no? Y en ese sentido, en esto de contribuir desde la extensión en particular, pero desde la universidad en general, ¿no?, a la problematización de algunos asuntos que tienen que ver, ¿no?, con esta suerte de tríada que mencionaba Sebastián y que tiene que ver con la convocatoria de esta mesa, yo identifico por lo menos 3 asuntos que a mí me resultan recurrentes pensar en línea de problematización y en los cuales me parece que deberíamos poder pensar en lógica de contribución universitaria de alguna forma. Primero, problematizar las visiones que identifican los territorios de violencia como algo que sucede allá, a la distancia, y que no tiene que ver con el resto de la estructura y la vida social, algo así como microrealidades, ¿no?, que parecen autonomizarse del resto, ¿no?, como si la suerte de los pobres no estuviera ligada a la de los ricos, como recuerdan Merklen y Filardo en su último texto conjunto. En este sentido, parecen reavivarse lógicas explicativas en clave cultural. Algo se reproduce allí, en esos territorios, sin valores o con pérdida de ellos, y todo esto no parece guardar relación con el resto de la vida social y sobre todo con la estructura de la desigualdad.
Yo creo que este es un punto en esto de los debates en pugna y de los proyectos societales en pugna, ¿no? Cómo contribuir a este nivel de la problematización. También entiendo importante problematizar la explicación única o reducida al narcotráfico o al crimen organizado para referir al incremento de la violencia. No solo para cuestionar explicaciones únicas, que ya me parecen complejas, ¿no?, sino para traer a colación otras dimensiones que parecen perder presencia en las explicaciones públicas y tendientes a ser hegemónicas. Recomiendo en este sentido un reciente artículo de Luis Eduardo Moraz, particularmente referido al incremento de los homicidios. En su trabajo, La evidencia empírica, que analiza, muestra con claridad que la mayor concentración de homicidios surge en aquellos territorios signados por una exposición de larga data a condiciones de vida precarias, donde sistemáticamente fueron vulnerados derechos sociales básicos y de acceso a mínimos estándares en materia residencial, educativa, laboral. En este sentido, Moraz debate la adjudicación exclusiva de la responsabilidad a una difusa conceptualización de crimen organizado como el principal factor dinamizador de la violencia. Yo creo que este es otro punto en los que sería importante pensar, ¿no?, y problematizar y debatir y argumentar. Por último, problematizar los enunciados que anuncian todo en clave de novedad, carente de historicidad, ¿no? Para los asuntos sobre los que estamos conversando, recuerdo particularmente los textos de María José Bolaña, por ejemplo, con respecto al surgimiento de los cantegriles montevideanos, y sus aportes en el sentido, ¿no?, de recuperar evidencia empírica que, entre otras cosas, ¿no?, permite reconocer que la construcción de los cantegriles montevideanos a mitad del siglo XX no solamente responden a aquello que alguna vez todos aprendimos del éxodo rural, sino también a procesos tempranos de expulsión del centro de la ciudad a la periferia, ¿no? En ese sentido, los fenómenos parecen tener mucho más recorrido histórico de el que a veces logramos visualizar, sobre todo para un tiempo, ¿no?, donde todo transcurre con celeridad y donde sistemáticamente parece que tenemos la última novedad de la última novedad que va a explicar, ¿no?, aquello que se nos vuelve tan difícil de comprender. En suma, contribuir a las construcciones de sentido dialogado acerca de estos asuntos entiendo que es un desafío a enfrentar que requiere diversidad disciplinar y capacidad de construir conversación a la interna de la universidad y hacia afuera de ella. La idea del diálogo como trueque es otra de las obsesiones que me persigue y me quedo pensando mucho en las apreciaciones de Jorgelina, también en esto, ¿no?, de el diálogo entre diferentes, no solo entre los que hablan de corrido, ¿no? El diálogo tiene que poder circular en modos distintos, ¿no? Y no solo, esto es algo que en nuestro último Congreso Nacional de Trabajo Social conversamos bastante, ¿no?, en esto de la preocupación por el diálogo, por la conversación, entre otras cosas, en este tiempo de expresiones, ¿no?, fáciles, de insultos rápidos, de expresiones grotescas que circulan, ¿no?, por la vida política, social, ¿no? Entonces, el pensar no solamente de qué hablamos, sino cómo hablamos entre nosotros, ¿no? Cómo se genera el intercambio, esa idea de trueque, ¿no? Eso del y no del pero, ¿no? Cómo se incluye lo que el otro ve que capaz que yo no veo, ¿no? O lo que el otro comprende que capaz que no es como yo lo comprendo, ¿no? Parecería ser una cuestión al que estamos urgidos de pensar y de hacer. Una última cosa que me gustaría mencionar en esto de los desafíos.
una última cosa, tiene que ver con la estabilidad y la continuidad en el tiempo de las estrategias de extensión. Y que me surge a partir de la siguiente reflexión, y que además se me suma la foto de Jorgelina, que de los 10 años, que bueno, que me deja pensando, pero no pensaba yo, estabilizar la experiencia de vida es un desafío enorme en los sectores populares que viven en condiciones de inestabilidad permanente. Esta inestabilidad es una constante, aunque generalmente se vislumbra cuando irrumpe la emergencia, ¿no? O de alguna forma esta facultad ¿no? se vio sacudida por la cuestión de calle cuando ¿no? sucedió aquello en el 2018, ¿no? Pero la situación de calle, la vida, las trayectorias, los sufrimientos ya existían. A nosotros nos apareció, ¿no? Generalmente tendemos a pensar que la precariedad o la inestabilidad aparece cuando nosotros la vemos. En verdad siempre está la inestabilidad y la precariedad, ¿no? Siempre está. Frente a esto, y esto es lo que me interesa sugerir pensar, las presencias, ya sean universitarias o de política pública, también se manifiestan inestables, ¿no? Esto nos obliga a pensar los tiempos y los formatos de nuestras propuestas de extensión. Seguramente recordarán muchos acá el texto de Ítalo Calvino con el que cierra Sus ciudades invisibles. Allí Marco Polo, conversando con el rey de los tártaros, nos invocaba a buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacer que eso dure y darle espacio, y dejarle espacio. Ese hacer que dure constituye un aspecto sobre el que sugiero pensar, ¿no? Quizás tu foto, Jorgelina, ¿no? Tiene algo que ver con esto de los tiempos que insumen algunas acciones, ¿no? Y de los formatos que tenemos o no tenemos para hacer viables cuestiones que seguramente insumen un tiempo, ¿no? Que no es el que muchas veces se pauta en la vida académica institucionalizada. Por eso vale la pregunta acerca de cómo ante problemáticas extremadamente complejas logramos construir estrategias de más largo plazo o misturar acciones parciales con otras más perdurables, ¿no? Que nos permitan, en este caso, desde la extensión, construir lazos y confianza. Asuntos que me parece que también requieren mucho tiempo, ¿no? Y que no se resuelven, ¿no? En tiempos acotados, semestralizados, que son 4 meses, que llega el verano, que fin, ¿no? Como la vida misma. Y por último, ¿no? Y me parece que también la preocupación tiene algo que ver con algo que mencionaba Jorgelina, en el final o en el medio de su presentación, ¿no? Y es la pregunta, me parece, de rigor para hacernos acerca de qué cosas podemos hacer distinto. Hay algo, esta es una pregunta imperiosa para cualquier espacio de trabajo, ¿qué cosa podemos hacer distinto? ¿No? Hay algo acá del plano de la innovación, de la creación, ¿no? Algo que nos convoca a decir, en algún punto, ¿no? Deberíamos poder abrir espacio, ¿no? Darle espacio a lo nuevo, ¿no? Y darle espacio a lo nuevo con posibilidad de perdurabilidad, ¿no? Hacer que dure, de alguna forma. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, y para cerrar la mesa de hoy tenemos a Dylan, a Óscar y a Susana de NITEP, un colectivo, como ya dijo Sebastián también, el colectivo Ni Todo Está Perdido, autogestionado, de personas con experiencias de calle y personas con experiencia de refugio.
No sé quién arranca. Vos, Susana. Arranco yo y ellos me... Ah, sí. Perdón, sí. Se iba a dar cuenta, ¿no? Te ibas a dar cuenta. Bueno, yo escribí unas cosas escribir con el título Mirada 22, porque hay compañeros docentes que me prestan libros y bueno, Sebastián me prestó uno que se llama 21 miradas, y bueno, esta es la mirada 22. Mirada 22. El título es Desde una arquitectura de los afectos. Hace unos años en el campus Luisa Janiski hicimos una compilación del tiempo y los trabajos compartidos entre el contenido en ITEP y UDELAR, basados en una lucha conjunta por visibilizar una injusticia que fue aumentando durante 25 años sin que fuera tenida en cuenta. Dentro de ese espectro invisible también se logró emerger la situación de mujeres y disidencias de género. Resumimos ese transitar como una filosofía de la intemperie, esa situación extrema que nos condena a vivir, parir y morir en la calle. La incertidumbre como parte de la intemperie. Pensando juntos en el derecho a la ciudad que nos une a todos los sin techos, con reuniones en Fugban y tratando de mitigar violencias durante la pandemia ante el mandato irreal, quédate en tu casa. Pandemia que agudizó la pobreza, la violencia vicaria, doméstica y de género, el miedo y la inseguridad de toda la población, ¿no? Desde el 2000 ya la tendencia del Ministerio de Vivienda era moderar las condiciones de precariedad de los grupos excluidos. También hacer foco junto a la vivienda con el concepto de hábitat, MEVIR, Plan Juntos. Se valora por parte del gobierno en el 2015 que si nuestras ciudades son fragmentadas, excluyentes, segregadas, contaminadas, peligrosas, injustas, ilegales, ello no es más que el resultado del fracaso del Estado. En 2015 la COABI recomienda inclusión social, erradicación de la indigencia y disminución de la pobreza, y una solidaridad y ética y compromiso. Y también una perspectiva de género y el mejoramiento de los barrios más vulnerables. Siguen siendo hoy la misma precariedad en el plan que hemos trabajado hacia el 2025, desde el 2025 al 2030, porque los recursos no llegan, no alcanza y la solidaridad política no es suficiente, ni ética ni compromiso. 11.000 personas pasaron por Mides, estadísticas que muestran la desigualdad en aumento y la injusticia estructural de siempre. Muertes en la calle todo el año, en la ciudad y en el interior, en refugios, en hospitales, en cárceles, forman parte de una normalización del exterminio social, blanco de una mala suerte. Destinos marcados en el comienzo de una nación como una película que echó a rodar mientras se levanta una inocente bandera celestial. Si hablamos de convivencia, hay que pensar cómo detener la violencia, desarmar la relación crimen y castigo, achicar con el punitivismo que no demuestra que sea adecuado, buscar salidas entre todos a este habitar que nos destruye. Desde el colectivo NITEP planteamos con la experiencia de 2 años un proyecto de casas colectivas, llegar a casa, una aproximación al modelo de casa primero, entendiendo que el hacinamiento en los refugios y en centros de contingencia no amortigua las violencias ni hacia adentro ni hacia afuera en la ciudad. Tampoco son garantías las leyes de falta, internación compulsiva. La calle nos expone al odio, al maltrato y a la agresividad y también a la insalud de toda la población. El plan de emergencia Comunidad de la Calle, puertas abiertas 24 horas, es una respuesta que contiene el momento del invierno, pero tiene que ser una respuesta integral.
Si los ministerios no coordinan y el presupuesto no alcanza, no se cambia nada. Y las miradas sobre la ciudad no serán más que luminarias sin atender en una nube política. La propuesta del colectivo apunta a cambiar las formas de habitar hacia una convivencia menos forzada y con miras a más, no dejar de ser todavía una solución, no deja de ser todavía una solución habitacional a medio camino entre refugio y vivienda, pero con objetivos claros de dignidad para las personas en situación de calle y para ofrecer las oportunidades de autonomía y autoestima en el asumir proyectos de vidas individuales y colectivos. Esta iniciativa y estos objetivos nos coloca a todos en situación de diálogo. Estamos todos en el mismo barco para no naufragar. Construir la idea de colaboración entre instituciones, colectivos, Sudelar, Obsur y vecinos. Para continuar en la lucha con ganas, quiero nombrar a un compa que propone una arquitectura de los afectos, que se llama Mauro Fournier, una modalidad que fomenta el encuentro como transformación y como potencia. Muchas veces el colectivo ha denunciado el avance de la arquitectura hostil en la ciudad y el dolor y la indignación de una hostilidad social y una cultura de violencia y exclusión. También muchas veces en marchas y performances hemos sacudido a los cartones que sirven para pasar las noches y atemperar el frío del piso, una arquitectura efectiva y de lucha. No todo es palabra y todo comunica, porque cuando buscamos esta cuestión afectiva, lo que estamos buscando en realidad es potenciar otras cosas, quizás dar cuenta de algo que estamos viviendo y sintiendo. El afecto es una casa, llegar a casa, un paisaje, una ciudad. Y en ese confluir de encuentros llegamos a una propuesta feminista de compañeras que abogan por un acompañar político. Acompañar significa compartir el pan de una olla popular, el pan de la palabra y el pan de la amistad y la solidaridad. Una especie de linda locura que anda suelta y subsiste y aparece en el imaginario de los cuidados. Creer que la solidaridad social y política es una herramienta que nos transforma, un gesto, una acción, una decisión de asumir la potencia de lo colectivo. Y hoy estamos proponiendo una filosofía del reparo, que no solo contemple a quienes han enfermado y envejecido en situación de calle, sino también el reparo de lo que es ausencia, de lo que se ha perdido o roto en ese transitar que no es normal, lo que podríamos recuperar si hubieran condiciones, un espacio donde cobijarse, donde sobrevivir como humanos, desde donde elaborar un convidar a otros también, desarrollar una trinchera de afectos, transformarnos mutuamente, transmutar en una red afectiva fermentando los días. El 19 de agosto, Día Latinoamericano de Lucha de Personas en Situación de Calle, decimos por unanimidad, casas para todes, un horizonte posible que abarca múltiples formas de crear hogar, parejas de tonos distintos, madres con hijos, personas con animales o con plantas o con su soledad a cuestas, casas colectivas o comunitarias o colaborativas, casas de amistad en una vecindad, casas con trabajos, ecoaldeas, todo partiendo desde la sostenibilidad en un entorno de solidaridad. Casa primero, nadie sin casa. Y quiero agregar, porque no me acordaba que lo de Revelato antes, ¿no? Pero él decía, no se puede modificar, educamos creando un espacio, no se puede modificar una conducta sin un entorno. Eso, yo llegué a tener clases con él en la facultad, en algún lado por ahí. No, sí, pero después, con el tiempo. Mira. Bueno. Y ellos gracias, Su. Me van a criticar. No, la verdad que no tengo nada que criticarte. Clásico.
Bueno, ¿qué decir? En cuanto a lo que es convivencia y territorio, qué problema. Ahí va. Nosotros con el colectivo hace un par de años, creo que, si no me recuerdo, fue en el 2022, logramos hacer un mapeo participativo sobre situación de calle en el municipio B. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno porque logramos visibilizar cosas que la gente se pregunta, por ejemplo, ¿dónde hay un refugio si no tienen un cartel, no tienen nada, ¿no? A partir de ahí los pusieron los carteles. No estaban, ahora los pusieron, después de eso. Porque un problema que había muy en la vuelta para la gente que está en la calle es el problema de a ver, ¿dónde hay una policlínica cerca? ¿Dónde están los baños públicos, no? Porque estamos todo el día en la calle, sí, el vecino se queja de que va y de repente orinamos o defecamos en la puerta o a mitad de cuadra, pero ¿dónde carajo hay un baño público? Y bueno, a partir de ahí también surgió un proyecto para tener baños públicos. Y bueno, y en ese mapeo que hicimos logramos hacer un conteo un poquito más real de la gente que está en la calle, porque nosotros hicimos recorridas de mañana, de tarde, no llegamos a hacerlas de noche, creo. Gracias. Entrevistamos gente, como sea, compañeros que están en la calle, para que nos den un poco su punto de vista también. Y nada, para mí fue uno de los conteos más reales que hicimos, porque el conteo que hace el media es mentira, que sale a la calle a contar cuánta gente hay, en dónde está durmiendo, qué margen de edad tiene, qué género es, no, nada, mentira. Si no pasan por el sistema no los cuentan, me parece. Y nada, hicimos una guía de recursos también que está publicada en el libreto, en un librote ahí en el municipio, ¿no? Bueno, hicimos una guía de recursos con todos los centros de salud, con la lista de todos los refugios, todos los centros diurnos, todos los centros de madres con hijos. Que bueno, estaría bueno actualizarlo hoy en día. La verdad que hace poco se me ocurrió eso, digo, hay que actualizar eso porque cambia mucho la cosa. Cambió mucho, sí, pero no sé qué fue lo que pasó ahí, pero cambió mucho. Y nada, en realidad el objetivo era ese. O sea, visibilizar cosas que compañeros que estaban en la calle no tenían ni idea. En las recorridas que hicimos también nos dimos cuenta de dónde está el tránsito más grande que la gente que está en la situación de calle, no por dónde más pase, por qué pasa por ahí. Una de las cosas que estaba pensando también a destacar es el asunto de... Nosotros cuando hicimos el mapeo pusimos... ¿Cómo era que se llamaba, Seba? Los cosos estos donde los vecinos ponían rejas, las barreras que ponían los vecinos para que la gente no se acueste. Y hace poco pasó de que se tuvo que caer alguien arriba de un pincho, que se muriera la persona para que el municipio pida que saquen esas cosas, ¿no? Qué irónico todo. O sea, la gente no podía dormir ahí, pero se tuvo que caer alguien, morirse, para que el municipio dé la orden de sacar eso porque había riesgo de vida. No sé, no, qué irónico que es todo. Bueno, un poco compartir eso, que fue realizado por el colectivo y acá seguimos. Y otra cosa que estaba pensando mientras escuchabas a los compañeros de facultad es qué bueno que está en la mezcla del conocimiento académico con la experiencia. Porque creo que acá lo que hubo fue una combinación de conocimiento académico con la experiencia que tenemos la gente que estamos viviendo la situación, ¿no? Entonces está eso. Le paso mi micrófono a mi compañero Oscar. Gracias, compañero Dylan. Estamos acá como integrante de un colectivo que le quiere dar las gracias a la facultad por habernos acogido y abierto las puertas para que este colectivo de situación de calle esté funcionando y siga el camino que ya tiene trazado, porque la gente que todavía está en la calle no tienen voz. Pero este colectivo representa a la gente que los tratamos como personas, no como un número que es para el Mides, porque nosotros, los que venimos de refugios, somos personas, no somos un número, sino que la gente quiere que
el pueblo y el gobierno nos escuche. Porque este colectivo, en este tiempo que está funcionando, tiene distintos motivos para seguir el camino que se trazó. Y ese camino no fue de un día para otro. Fue en este tiempo, pero nosotros tenemos una meta: poder representar no solo a nivel de América Latina, sino también a la gente del Caribe. Pero queremos tener también presente lo que pasó en Brasil, porque todavía ese caso está impune, y no hace 1 año ni 2, sino que hace 21 años que ocurrió. Y las personas que quedaron choqueadas porque no saben quiénes fueron y nunca el gobierno les va a decir quiénes fueron. Por eso estamos presentando también nuestra voz para que todos sepan que hace 21 años en Brasil, San Pablo, era una plaza, dormían 15 personas. De esas 15 personas, 7 personas murieron, pero las otras 8 quedaron graves. Y ese es un delito que todavía está impune. Y queremos levantar la voz de la gente de calle para que ese delito que está impune, el gobierno tenga la solución para seguir llevando adelante la justicia, porque todos estamos unidos y tocan a uno y tocan a todos, porque ese delito no es un delito menor, es violencia, y la violencia no te lleva a nada, sino que te lleva a la muerte. Y si vos matás a alguien, no queremos que haya personas durmiendo en el cartón, ni personas que hoy estoy en casa, mañana puedo estar en la calle. Pero siempre tenemos presente que si uno es violentado, el gobierno no se va a lavar las manos, sino que va a buscar la forma de llevar adelante esa justicia. Y a la larga, esa justicia va a llegar a las personas que lo hicieron y van a ser procesados. Y según con la vara con que midan, ellos mismos van a ser medidos. Porque para nosotros no existe la violencia, porque la calle no es un lugar para vivir, ni tampoco un lugar para morir. ¿Viste? Gracias, Oscar. Gracias, Dylan. Y gracias, Susana. Hay unos minutitos para preguntas, si quieren hacer. Anímense, anímense. Ahora sí. Cuando hagan las preguntas, avísenme que les paso el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Allá. Rubí, presentate. Gracias. Como siempre, perdón. Dale, me quedo acá.
Sí, no, yo qué sé, muchas gracias a Di Giorgio. Y me gustó eso de no patologizar, pero me pasa que me parece que también hay que aprender a diagnosticar qué es lo que todavía no estamos haciendo, y capaz que esa es la cuestión que decimos hay que faltarlo como en la academia, que hay que mejorarla. Me parece excelente porque hay como una cuestión ahí de ese trabajar juntos que me encanta, porque de eso se trata. Esto es grandioso, o sea, yo creo que tengamos esa oportunidad de trasladar el conocimiento a quienes seguramente tienen más conocimiento que nosotros. Es grandioso, digo, yo no sé si pasa en otro lugar, pero a mí la verdad que en ese sentido debo agradecer muchísimo. Después tenía algo para Sebastián, allá me encanta. Sí, anoté las cositas que me hicieron ruido y sé que tengo poco tiempo. Eso de la convivencia social, porque qué difícil es eso de la convivencia, ¿no? Y sabés que yo ponía, por ejemplo, esto que a mí me toca mucho, lo que sea refugio, lo que sea ollas, ¿por qué? Porque siempre digo, cuanto más pongamos para solucionar el problema de la cantidad de personas en la calle, cuanto más ollas construyamos, que es tan solidario, que es tan lindo, que nos junta tanto, pero también estamos hablando de mucha más pobreza, también estamos hablando de muchas más personas en situación de calle. Esa es mi visión, más allá de la lucha que tengo con ITEP. Casi todos me conocen, yo soy integrante del colectivo ITEP, entonces digo, no me presenté y pido disculpas. Pero me pasa acá algo, Sebi, que es lo siguiente. Mirá qué distinto sería que el barrio, que hemos perdido tanto como barrio, yo me crié en un barrio, hemos perdido tanto esa convivencia barrial, que porque si nomás se juntara el barrio, un poquito de acá, la otra casa, otro, y hacer una olla mensual, el barrio, la cuadra, invitamos a los que no tienen. No con esa idea de tenemos que darles porque no tienen. Es tan diferente la concepción de cómo lo toma el afectado y cómo lo manejan ustedes, esa intersección ahí, que a veces es solidaria y a veces no, a veces es tan asistencialista como el gobierno. Entonces, yo soy muy rebelde, pero sí, ahí mirar ese pedacito me parece que es interesante, que hagamos las cosas más, las hacemos nosotros y te invitamos, ¿qué te parece? No sé, a mí me gusta eso, no que hagan una olla porque yo tengo hambre, porque bueno, y vengan a comer acá, me parece que es difícil, que es distinto. Y tenía algo, bueno, Sandra, que a Sandra, no sé, tenía cosas ahí, pero me llevé los autores que nombró, me parecieron re interesantes, pero ¿quién fue que dijo hacer algo distinto? Fue Sandra. Sandra, es mi idea, Sandra. Cerraste, es divino, Sandra, es divino, porque está la academia, está la institución, está, es dura la academia, yo siempre digo, es fría la academia para una situación de calle, pero bueno, de algún lado tenemos que apoyarnos, en algún lado, pila de cosas, pero qué lindo darse cuenta que en todo esto, pensar, porque estamos diciendo pensar en hacer algo distinto. Y ahí está el punto, hagamos algo distinto. No sé qué saldrá, pero creo que se puede. Si no, no estaríamos acá. Digo, está. ¿Y quién fue? Ay, los chiquilines, ay, divinos chiquilines, pero sinceramente, Susana con la reparación, yo que estoy en el grupo de mujeres y disidencia, sí, necesitamos una reparación por todos lados. Hay que pensar bien qué debe ser y cómo puede ser. Y Oscar, salado. Y lo inhóspito del territorio, ¿verdad, Dylan? Esa cosa de que nos expulsa el propio territorio, las rejas, te expulsan ya directamente. Y lo bueno, ese trabajo que estuvo buenísimo, es un aprecio que yo se lo agradezco muchísimo a Silvana, a todo el conjunto del municipio B, a la intendencia también, porque era marcar también, es increíble, pusimos los baños y la gente iba a bañarse, Bolu. Entonces ahí nos dimos cuenta que no tiene canillas, 40 grados de temperaturas en verano, y no hay una canilla que vierta agua en pleno. Y te da, pero además aprecias otra cosa. Les gusta, que dicen que son unos sucios y les gusta bañarse. Iban a bañarse, loco. Entonces, ¿sabés qué? Hay mucha experiencia acá y gracias, divino por esto todo. Gracias. ¿Quién me trajo el micrófono? Bueno, vamos para allá, voy. Buenas noches, mi nombre es Ken, soy militante del colectivo NITEP. Tenía una pregunta particularmente a Sebastián, porque es el que toca, es la persona más adecuada como para responder porque es representante de la universidad y conoce el tema de convivencia.
Sabes que hace algún tiempo yo me he preguntado, porque naturalizamos muchas cosas, entonces naturalizar la calle es lo más cruel que puede haber, entonces estamos diciendo que la calle es el último refugio que tienen las personas acá antes del aislamiento. Entonces, yo particularmente me pregunto, entonces, ¿qué hace el Ministerio de Educación y Cultura? Porque si naturalizamos hasta la calle, entonces quiere decir que por cultura vamos a terminar naturalizando lo que no deberíamos naturalizar, y por educación estamos enseñando a naturalizar una cultura que termina naturalizando lo que no se debe naturalizar. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, por la ley de universidades, las universidades públicas siempre tienen que generar algún tipo de matriz nueva o innovación para poder atacar los problemas, y ciertamente en ITEP, en el momento que lo abordan y que deciden brindar ese apoyo, ese apadrinamiento, por decirlo de alguna forma, para poder innovar y gestionar lo que es un problema social, yo creo que también debería de ser un tiempo de más de ver los conflictos que generan la convivencia, de cómo comenzar a promover y para fomentar una educación que permita a la cultura trabajar lo que son los derechos fundamentales humanos. Es decir, que comencemos a ver a las personas en situación de calle como sujetos de derecho. ¿Hay alguna planificación para eso? Creo que el colectivo NITEP, el colectivo NITEP es la mejor manera, creo yo, de mostrarnos, de mostrar a todas y todos que es necesario mirar desde otro ángulo, que es necesario pensar nuevamente y para cambiar esta cultura. Entonces, creo que la pregunta le cabe mucho al colectivo, de qué manera en alianza con la universidad podemos empezar, continuar, multiplicar el intento de cambiar la manera de enfocar la situación de calle. Entonces la respuesta no es un terrebota o algo así, sino que bueno, lo hagámoslo juntos, como venimos haciendo y más, este intento de disputar las imágenes dominantes, las respuestas del orden de la convivencia que quiere controlar el desorden, el problema. Mostremos como hoy en la marcha, bajo lluvia, en la intemperie, o como otras marchas anteriores, que la calle eso no es un lugar ni para vivir ni para morir, y que la gente en situación de calle es un cúmulo de circunstancias bien distintas a estas que se subrayan del consumo problemático o de la cárcel. Hay un montón de accidentes, de caminos que llevan a la calle, y NITEPAS es quien a nosotras y a nosotros nos ha enseñado a verlo, y quien mejor puede enseñar a la sociedad a pensar eso de otra manera, este fenómeno. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? No tenemos murga, por eso. Qué mal que estuvimos, no tenemos ni murga acá. Pero podemos, Jorge, hacer algo. No, yo encima, escuchame, del otro lado de la orilla cantando, no, eso no lo voy a hacer. Solo le quiero decir a María que gracias. Estaba, María, la puntuación que hiciste sobre acá. ¿A vos? Sí, María, hola, ¿qué tal? No, la puntuación que hiciste sobre patologizar y diagnosticar, porque además el diagnóstico en salud mental es un derecho, pensando, ¿no?, en clave de la salud y también uniendo un poco a lo que preguntaba, ¿no?, el compañero en términos de educación, de estigma, discriminación. Parte de lo que no se vive diariamente es suponer atribuir un diagnóstico a las personas que están en situación de calle por algún comportamiento, por algún observable, ¿no? En general, cuestiones más morales y no tan basadas en el derecho al diagnóstico, que además implica acceder a la salud, ¿no? Y hoy el tema de la salud mental no era de la mesa, pero está siendo, ¿no?, parte de los problemas, así como la lista de problemas que traía Sandra, bueno, ¿no?, el tema de esa intersección salud mental-calle, bueno, está generando ¿no?, distintos tipos de intervenciones, en general más punitivas, ¿no? Así que gracias por la puntuación. Bueno, muchas gracias a todos. Un aplauso con esta mesa sensacional.